ciertas bandas o ciertas láminas, de tal forma que cuando una roca, ya sea ígnea o ya sea sedimentaria, se metamorfiza y la estructura nueva resulta en una estructura en forma de foliación, y esa foliación puede ser característica en dos formas. La foliación puede estar dada a través de un sistema de láminas muy delgadas, a la cual llamamos estructura pizarrosa. Esto está mal escrito, en lugar de ser P aquí es P. Entonces, cuando la estructura de la roca metamórfica se constituye a base de láminas, pues la llamamos una textura foliada a través de una textura pizarrosa. O esa foliación también puede ser a base de bandas en el cual se tiene un ordenamiento característico de los minerales de las rocas. Bueno, de esa manera salen cierto tipo de rocas dentro de las familias de la textura pizarrosa o de las bandas gneissicas. Bueno, pues así como puedo tener una textura foliada, así también las rocas metamórficas adoptan texturas no foliadas. Texturas no foliadas que pueden ser jóvenes masivas o cristalinas o clásticas. Y dentro de este gran grupo de rocas no foliadas, pues tenemos cierto tipo de rocas que vamos a mencionar. Bueno, en esta tabla se resumen las rocas metamórficas más comunes que resultan del proceso de metamorfismo y que adoptan cierta textura dependiendo del protolito del cual provienen. Bueno, voy a hablar, jóvenes, de las rocas metamórficas que comúnmente podemos tener y las más comunes que se pueden presentar por su gran abundancia dentro de la corteza terrestre. Bueno, les había dicho, las rocas metamórficas, antes de ser una roca metamórfica, fueron algo. Ese algo es un protolito, y en término muy general, ese protolito pudo haber sido una roca ígnea o pudo ser una roca sedimentaria. Bien, hablemos primeramente de las rocas ígneas. Les había dicho, las rocas ígneas se clasifican en familias dependiendo su composición química. Existen básicamente 4 familias de rocas ígneas, las cuales las hemos agrupado como rocas ácidas, intermedias, básicas y ultrabásicas. Les había dicho, es muy raro encontrar rocas ultrabásicas. Por lo tanto, de esas 4 familias de rocas ígneas, prácticamente tenemos 3 que son muy abundantes. Las rocas ácidas, que son la familia de los granitos, las básicas, que son la familia de los basaltos, y las intermedias, que son las familias de las andesitas. Bueno, si la roca ígnea, antes de ser metamorfizada, constituye un protolito donde esa roca ígnea es una roca ácida, cuando las rocas ígneas ácidas se metamorfizan, comúnmente adoptan estructuras foliadas en forma de láminas, perdón, esto está mal, ¿sí? Comúnmente las rocas ígneas ácidas, cuando metamorfizas, adoptan una textura foliada, pero foliada en forma de bandas, no láminas. A esa forma foliada en forma de bandas que adopta el proceso de metamorfismo de una roca ígnea ácida, el resultado final, jóvenes, es una roca que llamamos esquisto. Como estas rocas ácidas son muy abundantes, también es muy probable que ustedes se encuentren en gran abundancia rocas metamórficas que llamamos esquistos. ¿Qué es un esquisto? Pues el esquisto simplemente es la roca metamórfica que resulta de una roca ígnea de tipo ácido.
y que la textura que adopta comúnmente es una textura foliada en forma de bandas de grandes minerales. Ya después, jóvenes, vamos a ver en algunas diapositivas cómo se forman esos esquistos y cómo se da la estructura esquistosa. Bueno, así como hay una gran cantidad de rocas ígneas ácidas, así también hay una gran cantidad de rocas que tanto son ácidas como intermedias. De tal manera que cuando estos protolitos, a los cuales llamamos rocas ígneas ácidas o intermedias, metamorfizan, comúnmente siempre dan como resultado una textura foliada en bandas, pero en bandas quizá más pequeñas. De esa manera, las rocas ígneas ácidas, porque repito, las rocas ígneas no solamente pueden tener grandes cristales, y como consecuencia, cuando metamorfizan, dan una textura bandeada de grandes cristales. Cuando esa textura bandeada o foliada de grandes cristales pasa por ese proceso de metamorfismo, comúnmente la textura se llama esquistosa y a la roca se le llama un esquisto. Pero también hay rocas ígneas de pequeños cristales, los cuerpos extrusivos. Dentro de esa familia de rocas ácidas ígneas o intermedias de grano fino, donde tenemos las andesitas y las riolitas, que comúnmente son muy abundantes, cuando esas rocas metamorfizan, también adoptan una textura foliada a base de bandas, pero bandas de minerales o de cristales pequeños. Cuando esa textura está basada en bandas de cristales pequeños, la llamamos bandeo gnéisico y a la roca como tal se le llama un gneiss. Cuando la roca ígnea básicamente es básica, que tiene que ver, jóvenes, con la familia de los basaltos o de los gabros, cuando estas rocas metamorfizan, comúnmente adoptan una textura no foliada, que es una textura masiva. Y de aquí salen una gran familia de rocas metamórficas que llamamos migmatitas. ¿Qué es una migmatita? Pues una migmatita simplemente es una roca básica, ígnea, formada básicamente de ferromagnesianos, que cuando metamorfizó dio como resultado una nueva roca con una estructura no foliada, comúnmente de textura masiva, que comúnmente llamamos migmatitas. Es muy común, jóvenes, encontrar esquistos. ¿Por qué razón? Porque los esquistos provienen de rocas ígneas y estas son muy abundantes. O gneisses, que también provienen de rocas ígneas que también son muy abundantes, o migmatitas, que también son rocas ígneas. Como estas rocas son muy abundantes, el proceso de metamorfización nos da como resultado este tipo de rocas. Y es muy común que encontremos este tipo de rocas. En su momento voy a hablar, jóvenes, de cómo distinguir un esquisto, cómo distinguir un gneiss y cómo distinguir una migmatita. Bueno, pues así como las rocas ígneas son muy abundantes y el producto final de su metamorfismo también es muy abundante, pues también, jóvenes, tenemos rocas que, si el protolito no fue una roca ígnea, pues entonces fue una roca sedimentaria. Y las rocas sedimentarias, les había dicho, pueden ser clásticas del tamaño de clastos de limos, de arenas, de gravas, de fragmentos de roca, de cantos de boleos. O pueden ser químicas, y si son químicas, pues o son arcillas, o son carbonatos de calcio sulfatos, o es materia. Bueno, pues vamos a hablar, jóvenes, cómo las rocas sedimentarias, los protolitos de roca sedimentaria, cuando metamorfizan, constituyen ciertas rocas metamórficas. Vamos a empezar a hablar, jóvenes, por aquellas son clásicas. Las rocas sedimentarias clásicas pueden tener tamaños de clastos muy pequeños, como son los limos. Cuando estos clastos metamorfizan, cuando son muy finos, sumamente finos, adoptan texturas no foliadas.
comúnmente texturas masivas. A la roca final, producto de la metamorfización de un limo como roca sedimentaria, lo llamamos milonitas. Bien, recuerden que las rocas sedimentarias, bien, voy a cambiar un poquito de diapositiva. Aquí están. Bien, jóvenes. Las rocas sedimentarias, les repito, las hemos clasificado en 3 grandes familias. Las clásicas, las químicas y las orgánicas. Bueno, cuando estas rocas metamorfizan, forman otras nuevas rocas con una estructura diferente, con una estructura que comúnmente va a ser masiva o va a ser cristalina. Bueno, cuando la roca sedimentaria está constituida de clastos y los clastos son del tamaño de los limos y que esa roca la llamamos limonita o lodomita, cuando estas rocas metamorfizan, pues entonces adoptan una textura masiva porque los clastos son muy pequeños. Y ya el producto final de ese proceso de metamorfismo, las limonitas y las lodomitas, pues se convierten en milonitas. Entonces, las limonitas y las lodomitas se convierten en milonitas cuando se metamorfizan y comúnmente, porque son clastos muy pequeños, sumamente finos, pues adoptan una textura no foliada, pero de estructura masiva. Bien, cuando esa roca sedimentaria está constituida de arenas, y las arenas, me voy a regresar, y las arenas, las arenas, les había dicho, básicamente las arenas, las más abundantes, o son arenas cuarzosas o arenas sílicas. Las arenas cuarzosas predominan los fragmentos de roca de cuarzo y las arenas sílicas básicamente son arenas feldespáticas. Bueno, cuando son cuarzosas le llamamos cuarcitas, cuando son feldespáticas o sílicas le llamamos areniscas. Cuando estas estructuras metamorfizan, adoptan una textura clástica. Aquí son clastos, pues siguen siendo clastos. Como aquí los clastos ya son más gruesos, pues entonces ya adoptan texturas clásticas cuando metamorfizan. Siguen siendo clastos. Bueno, pues cuando las arenas como sedimentos o como roca ya constituida como roca sedimentaria, que llamamos cuarcitas o areniscas, metamorfizan, pues entonces, jóvenes, a esas rocas nuevas, en forma de clastos de arena,